explicación, Sergio, ese es el problema. No hay una versión oficial sobre lo que ha ocurrido, sobre cómo lograron sustraer el cuerpo, sobre la falta de vigilancia sobre él, sobre la incompetencia de las autoridades, tanto federales como estatales involucradas, y de ahí el silencio, porque no han logrado no pueden ofrecer una explicación convincente que haga más que revelar la incompetencia de los múltiples niveles de gobierno en este caso. Pero es una actitud de impotencia extrema, porque después, cuando vienen opiniones como las nuestras o las de tantos otros, porque este es un tema, es una competencia para ver quién ridiculiza más el evento, porque es un evento tan grotesco, tan terrible, tan acongojante en cierto sentido, porque muestra la indefensión en la que estamos. Luego se molestan con el mensajero, luego dicen que somos quienes estamos siendo injustos con un presidente que tuvo la valentía para enfrentarse al crimen organizado. Bueno, los bravucones tienen valentía. Los comandantes en jefe, los generales, quienes mandan en una guerra, deben tener otros atributos: la capacidad de organizar, de mandar y de coordinar. Ausentes. La Secretaría de Marina a Carmen le dio una explicación que sonó más o menos bien cuando te la dio. Es el vocero de la Armada, ¿no? El vicealmirante José Luis Vergara. Él dice nosotros, pero es muy coherente en su explicación. Nosotros recibimos una información. Ya de ahí puede ser que sí, pero otra, que había personas armadas ahí en un juego de béisbol ahí en Progreso. Suena convincente. Fuimos, no sabíamos a quién estaba allí, nos encontramos, nunca queda claro si era nada más un solo vehículo o dos vehículos de la Armada, si eran 7 o 18, etcétera. Nos atacaron. Siempre dicen que los que mueren los atacan. Yo no sé por qué los narcotraficantes tienen las ganas de atacar cuando lo que deberían de hacer es huir primero. Pero en fin, los atacaron, respondimos. Está muerto, no sabemos quién es, pues claro que no trae identificación. Esperan a que lleguen las autoridades locales, la Procuraduría local. Él dice, no tocamos los cuerpos por protocolo. Que ellos obedecen el protocolo muy firmemente. Sobre todo cuando han tenido capítulos como el del hijo del Chapo, él mismo comentó. Él mismo dijo, el vicealmirante, dice, bueno, ya hicimos el ridículo una vez, no lo vamos a hacer más veces. Y tardaron horas en llegar los del Ministerio Público. Y ahí toda la culpa queda en el Ministerio Público de Coahuila. Uno puede empezar a preguntarse, ¿es cierto que los habitantes de Progreso fueron los que avisaron? Porque en otro reportaje de la prensa que fue a Progreso, nos dicen, pues nosotros vemos pasar a los señores, les llaman los señores, los vemos pasar diario a los señores, entonces tendrían que estar reportando diario, porque si desde dentro de Progreso una persona dice, pues pasan aquí, no sabemos quién son, pero los señores pasan y tan tranquilos. Nadie dice nada. Qué raro que alguien en esa comunidad, cuando está el juego de béisbol, se comunique, se tome el trabajo de comunicarse y el riesgo. Entonces no nos queda claro desde el principio por qué sabían que estaban la fuente original de información. Así que hasta la mejor de las explicaciones, que es la que te dieron a ti, empieza a tener huecos, ¿no? Luego, ¿por qué no hablaron al gobierno federal, puesto que las armas que tenían los muertos son de uso extraordinario, lanzacohetes? Tiene lanzagranadas y cohetes. Entonces, ya dos, que el propio vicealmirante nos debía de decir por qué. A la pregunta de si no se dieron cuenta que era un capo grande, por decirlo de alguna manera, a la pregunta de si tenían en su vehículo ese tipo de armamento, él dijo, bueno, es que eso ya es normal, eso lo encontramos prácticamente en cualquier sitio. Esa fue la respuesta frente a, oiga, no tenían indicios de que podría tratarse de un personaje. Aunque sea normal. Sí, según los protocolos, eso ya es del gobierno federal, no de la Procuraduría del Estado. Ahora, él dice es normal porque han decidido estos capos esconderse a la vista del público. Es decir, salir con 2 escoltas nada más.
en vez de 50, cuando lo que sabemos es que llevan estacas, o sea, son las camionetas con varias camionetas que rodean todo y que son los primeros en enfrentarse cuando llega el gobierno para que puedan escapar. Pero si eso es cierto, si van con tan poca escolta, es porque asumen que que reciben cierta anuencia y apoyo social, que no los van a denunciar, que la comunidad de alguna manera se ha vuelto cómplice de esos señores a los cuales ve pasear y está dispuesto cómplice o sometida. O sometida, porque, o extorsionada, sí. o con temor a la denuncia. O simplemente se hace a un lado. Sí. Dejamos hasta ahí, por lo pronto, el análisis respecto a Heriberto Lascano, entendiendo que es un asunto que genera, desde luego, una gran cantidad de interrogantes. Otra interrogante abierta era por qué tardó 3 días el gobierno de Estados Unidos en pronunciarse sobre el asunto. ¿Supo o no supo con anticipación el gobierno estadounidense de que se trataba de Heriberto Lascano? Solo dejo ahí para apunte el cable de la agencia AP, en donde se habla de que el gobierno sabía que un sospechoso que murió acribillado por infantes de Marina era el cabecilla del cártel de los Zetas antes de que dejaran el cadáver sin resguardo en la funeraria de ese pequeño pueblo, de donde fue robado por un grupo armado en la madrugada, según un funcionario estadounidense que cita AP. Dice AP que Estados Unidos había verificado independientemente la identidad del fundador y líder de los Zetas, Heriberto Lascano, que murió el domingo en esta balacera al norte de México, antes de que su cadáver fuese robado a la 1 de la mañana del lunes, según un funcionario policial estadounidense que pidió no ser identificado por carecer de autorización para hablar con los medios sobre este caso. Ahí se los dejamos de tarea. Oye, Carmen, pero ¿cómo que habían verificado de manera independiente? Eso significa que tenían a una persona ahí con los marinos que antes, entre el momento en que los marinos lo entregan y va a esa funeraria, ya están los norteamericanos allí. ¿Están en todos lados entonces? ¿O cómo supieron? Si no sabía la Marina. Que nos expliquen. Y si supo un funcionario estadounidense que puso en duda la postura de los elementos de la Marina que afirmaron conocer la identidad hasta que fue sustraído de una funeraria. Lo dice AP, que cita a un funcionario estadounidense que pide no ser revelado su nombre. Eso sí, contradice plenamente al vicealmirante. Y quiere decir que contradice plenamente a la Marina como institución. Totalmente. Entonces, pues es el cable de la agencia AP que se dio a conocer, como decíamos, y que, pues no podemos dejar de mencionar en esta reflexión y análisis que se está haciendo sobre el caso de Heriberto Lascano. Ya no entremos en detalles de lo que resulta de la necropsia, porque ahí también está entre que si eran 5 o 6 cadáveres, que sí. Tiros. Perdón, tiros los que en el cuerpo de este individuo aparecieron. Ese es otro tema, efectivamente, el análisis de las informaciones de la necropsia. El fin de semana circularon ya las imágenes, otras imágenes distintas a las que mostró la Marina. Las que mostró la Marina pues eran estas 2 fotografías de ya un rostro limpio, sin ningún rastro de sangre en el rostro. Las imágenes que se han dado a conocer el fin de semana las dio a conocer Univisión, las tiene Reporte Índigo, las mostramos en el sitio de Aristegui Noticias y otros medios que han mostrado, para quien las quiera analizar, pues estas imágenes del cadáver en una plancha de esta funeraria donde se realizó la necropsia. Así que eso también, desde luego, merece toda nuestra atención. Como merece, déjenme cambiarles el tema 180 grados a los 3, como merece nuestra atención otro asunto que está en este momento en tierras europeas. Y no me refiero al Premio Nobel de la Paz que se le da a la Unión Europea, que también ha causado controversia, sino a la gira de trabajo de Enrique Peña Nieto. El foco de atención evidentemente tiene que ponerse en las declaraciones de Peña Nieto, que ya había dicho aquí en México, de alguna manera, pero que ha habido más apertura a hablar de reformas constitucionales en México para una apertura en materia energética, para permitir la incorporación del dinero privado en la explotación de petróleo en nuestro país, lo que dijo en Berlín, lo que acaba de decir en España, y el petróleo y la inminencia de algo. ¿Qué decir, Denise, sobre este tema que marca, sin duda, la gira de Peña Nieto? Es una declaración muy osada. Él intenta posicionarse como alguien que va a
impulsar reformas de gran envergadura que obligarían a su propio partido a aceptar reformas constitucionales que el PRI se ha opuesto una y otra vez. Y yo creo que habría que reflexionar sobre el comportamiento del PRI en torno a la reforma laboral para ver si realmente Enrique Peña Nieto ¿tiene en la bolsa lo otro? Si ya vimos en todo el proceso de debate de la reforma laboral a un priismo que se negó a incorporar a la reforma todo lo que tuviera que ver con democracia y transparencia sindical, y que aceptó solo algunas partes económicas de la reforma bastante ambiciosa que Felipe Calderón puso sobre la mesa, ¿por qué habríamos de pensar que ese PRI que doblegó a Enrique Peña Nieto en la primera prueba de su presidencia por venir, una prueba que no pasó al no lograr el consenso dentro de su propio partido para apoyar cuestiones como la democracia y la transparencia sindical? ¿Por qué habríamos de pensar que toda esa ala del nacionalismo revolucionario priista, de la cual, por ejemplo, Beatriz Paredes es una figura emblemática, ¿por qué ese priismo estaría dispuesto a aceptar reformas constitucionales y apoyar inversión privada y sobre todo extranjera en Pemex si históricamente se ha opuesto? Y si Peña Nieto no logró, insisto, pasar su primera prueba como el supuesto modernizador priista. ¿Qué dice Sergio sobre esta inminencia? Bueno, de lo que evidentemente va a ser una gran batalla política porque la intención ya está anunciada, porque el gobierno que viene ya puso la mirada en ese tema y bueno, pues ya estamos viendo desde luego las reacciones aquí en México de oposición al tema. Mira, es una de las batallas por venir. Ahí ya está aclarándose el panorama sobre aquellos temas que van a ser polémicos. Los que no serán tanto. En el asunto de seguridad me parece que allá habrá menos resistencias por la urgencia de tomar algunas medidas. En el asunto de Pemex, quisiera sacar a colación algo que comentamos durante la pausa, que es los barcos hoteles que se están construyendo ya en Galicia para, al parecer, darles hospedaje a los trabajadores de Pemex. En ese sentido, quisiera recordar que la información que he reunido al respecto me aseguran que no fueron autorizados por el Consejo de Administración, como debería haber sido el caso por el monto involucrado. En ese sentido, hay preguntas y luego, pues, solo tengo preguntas que las lanzo porque me parece que si el asunto de Lascano muestra la desorganización del gobierno de Felipe Calderón en el tema de seguridad, el asunto de los barcos hotel podría convertirse o es un ejemplo de la corrupción que